contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Seguimos nuestro recorrido, culminamos Génesis, hasta Génesis 11, más o menos hasta la mitad. Entonces la palabra de Dios a partir de ese momento ya nos introduce en la historia de Abraham. ¿De acuerdo? Bueno, en un principio, de Abraham, ¿no? ¿De acuerdo? Abraham. Muy bien. Bueno, ya sabemos cómo es la línea de la genealogía de la familia de Abraham, ¿no? ¿De acuerdo? Terah tiene 3 hijos, que son Abraham, Nahor y Harán. Nos dice la palabra que Harán engendró a Lot. Por tanto, Lot, ¿qué sería para Abraham? Sobrino, ¿vale? Sobrino de Abraham. Harán murió antes que su padre Terah en Ur de los Caldeos. Entonces ya entendemos, ya situamos geográficamente a esa familia justo aquí, ¿no? Esta es la Mesopotamia, el Tigris, el Éufrates, ¿no? Región de los futuros caldeos, ¿de acuerdo? Y en la región de la Baja Mesopotamia, ¿no? Se encuentra esta región, Ur de los Caldeos, ¿de acuerdo? Ahí estaban, digamos, esa familia, ¿no? ¿De acuerdo? Cronológicamente, ¿en qué época o en qué año más o menos vivió Abraham? En la historicidad se plantea más o menos que la historia de Abraham estaría entre el 2000 a.C., por ahí más o menos, un poco. Bastante. Yo no tengo en este momento el dato exacto de lo que plantea la liturgia cuando nosotros celebramos la Navidad y se posiciona el acontecimiento histórico de Cristo, el nacimiento. Cuando celebramos la Navidad se ponen esos tiempos. Si yo tuviera aquí algún misal, pero como no tengo, así que a ver si encuentro algún fraile por ahí, a ver si búsqueme un fraile por ahí, por favor, Antonio, si encuentra alguno, o Antonio, haz un favor, tráeme el misal. Bueno, en ese lugar ya hemos dicho, ¿no?, que ha muerto el padre de Lot, ¿no? Se ha muerto Harán, sobreviven por tanto su abuelo Terah, Nahor y Abraham. Y Lot. Abraham está unido a su esposa Sarai, y dice la palabra de Dios que en ese momento su esposa era infértil, era estéril, no podía tener hijos, y que la mujer de Nahor fue Milcá, ¿no?, que era hija de Harán, ¿no?, padre de Milcá y de Yiscá, ¿no? O sea, pone todo como si fuera la realidad dentro de la familia, ¿no? Eso quiere decir que una hija de Harán se casó con Nahor, ¿no?, y que tuvo estos 2 hijos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Terah toma a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai y parten para Ur de los Caldeos. Parten desde Ur de los Caldeos hasta Harán, que está en la alta Mesopotamia. ¿De acuerdo? No necesito lecturas. El misal, pero es que en el misal está la introducción a la misa de Navidad, que sería el misal, el rojo. Entonces, partieron de aquí, ¿no? Partieron de aquí, abuelo, hijo, nieto, que sería sobrino, y se van de Ur a Harán, y aquí se establece la familia, ¿de acuerdo? Y allí muere Terah, ¿no?, en Harán a la edad de 205 años, nos dice la palabra de Dios. Hasta ahí queda introducida la descendencia, ¿no?, de Abraham y el posicionamiento geográfico, ¿no?, de la historia de este patriarca. A partir de Génesis 12 ya empieza la historia propiamente de la relación de Dios con este patriarca. Entonces está Abraham allí. Se dice que normalmente, ¿no?, que esos desplazamientos eran propios de las tribus nómadas que iban desplazándose de un lugar a otro, o sea, que no eran pueblos que estuvieran asentados, por decirlo así, ¿no?, sino pueblos que iban buscando pues donde había agricultura favorable, donde había pastos por sus ganados, y iban poco a poco desplazándose sin un lugar. Se encuentran allí en Harán cuando Dios habla a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria, o sea, del lugar en el que estás en este momento, en el territorio caldeo,
vete de tu tierra y de tu patria a la tierra que yo te mostraré. Esa es lo que le dice. De ti haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Ahí está el contenido fundamental de las promesas, ¿no?, que Dios establece en la persona de este patriarca. Son dos cosas fundamentalmente: la bendición de la tierra, te daré una tierra, te voy a llevar a esa tierra que yo te voy a dar, y la descendencia, ¿de acuerdo? Haré de ti un gran pueblo. Que eso, maldeciré a quien te maldiga, en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. ¿Ya? Entonces, la historia de la salvación encuentra aquí, en la respuesta de Abraham al proyecto de Dios, su vértice histórico más importante. ¿De acuerdo? Porque de la fe de Abraham proviene, ¿no?, o se empieza a construir la historia de la salvación. ¿De acuerdo? Ojo, no le dice no le dice a Abraham, vete a... No le dice a dónde. O sea, no... Muchas gracias. Es que para poder responder a la pregunta, es que en la misa de Navidad, en la introducción de la misa de Navidad, aparece... está en el libro de la sede. El libro de la sede, el rojo. Perdón. Entonces, ojo, volvemos nuevamente a la idea que rodea la historia de Noé y la construcción del arca. Ellos responden fundamentalmente a la iniciativa de Dios sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de lógica, sino que simplemente, de algún modo, se fían de la palabra de Dios para llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad divina, porque no le da un mapa, no le da un GPS, no le da las indicaciones, ¿no?, me explico, para que llegue a ese sitio, sino coge tus cosas y sal a donde yo te diga que tienes que ir. O sea, imaginaos esa fe, desarraigarse, coger lo poco que puedes llevarte, ¿no?, e irte a un lugar que todavía no sabes cuál es. Entonces, a ver, nos vamos de peregrinación. ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Y para dónde vamos? Cualquier mujer, ¿no?, un poco precavida me diría, ¿vamos a frío o vamos a calor? Porque eso dependerá si llevo sacos, o si llevo el triquini, o sea, cualquiera, ¿no?, se preguntaría, ¿no?, mínimas cosas. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a ir? Cualquiera se hubiera hecho múltiples preguntas, ¿no?, ante esa realidad. Y sin embargo, lo que hace Abraham es responder generosamente a la iniciativa de Dios y responder como un hombre varón de fe, de confianza ciega en la sabiduría de Dios. Otro ejemplo, ¿no?, para ayudarnos a nosotros a darnos cuenta cómo muchas veces cuestionamos, ¿no?, lo que Dios nos pide, lo que muchas veces sobreviene en nuestra existencia y que muchas veces nosotros como que en algún momento como que nos resistimos y no lo aceptamos y ponemos nuestra lógica entorpeciendo la obra que Dios realiza en nuestro corazón. Hay que saber responder con ese sí de Abraham, que es muy importante. Sale de Harán, se marcha con Lot a la edad de 75 años, en ese momento ya era muy viejo, y con Sarai, con los bienes y la gente que había adquirido en Harán, en dirección a Canaán, y llegó a un lugar sagrado muy importante llamado Siquem, junto a una encina llamada la encina de Moré. Todo este recorrido, ¿no?, que realiza, ¿no?, desde aquí, desde la zona de la Alta Mesopotamia, era el recorrido que se hacía normalmente, porque esto es un desierto, ¿vale? Entonces se subía a través de la Mesopotamia y por Siria, ¿no?, que quizá la capital, que es Damasco, ¿no?, por Siria se introducían en la región de Palestina para seguir el recorrido y llegar, ¿no?, a la otra zona cultural fuerte, ¿no?, que era la zona de Egipto, ¿no?, ¿de acuerdo? Entonces él empieza y llega aquí, llega a Siquem, donde se encuentra la encina de Moré. En la encina, evidentemente, es un árbol. La encina de Moré, ¿de acuerdo? Pues allí ¿no?, llega, podríamos decir, ¿llega a dónde? Llega a la tierra prometida, ¿no? O sea, todavía no lo sabe, pero llega a la tierra prometida. Ahora sí, por Dios, que ahora sí, que era otro, no. Este sí. Sí. Aquí lo pone, pero no me acordaba exactamente la fecha que ponía. Dice la introducción de la misa de medianoche, la misa de gallo de Navidad,
unos 1900 años después de que Abraham, obediente a la llamada de Dios, partiera de su patria sin saber a dónde iba. Entonces lo ubican en el 1900 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, muy bien. Yo decía que entre el 2000 o algo así más o menos, pero sí, en el 1900 lo que dice la liturgia, ¿de acuerdo? Porque el día de la medianoche ubicamos históricamente el acontecimiento de Cristo, ¿no? Es un nacimiento en el tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, llegan a esta zona que ya es la tierra, ¿no?, prometida, llegan ahí a Siquem y le dice el Señor: a tu descendencia daré toda esta tierra. Y él la mira y dice: pero está llena de cananeos. O sea, todos los descendientes de Cam, ¿no?, que estaban aquí asentados, ¿no? Entonces, claro, llegan y dicen: pues sí, pero esta es la tierra que me vas a dar a mí. Bueno, en fin. O sea, fijaos, ¿no? Cada cosa que Dios le va diciendo es como... Es un detalle, ¿eh? Pero en ese detalle uno puede ver que es como que cada vez es como que, madre mía, es que esto no es quien lo entienda, ¿no? O sea, esto no hay forma, y ¿cómo vamos a hacer, no? Si entre Canaán y nosotros, ¿qué hay? Separación, ¿Y los pueblos cananeos eran pueblos un poco belicosos, ¿no? Así cuando alguien esté así como un pedio, oye, no seas tan cananeo. Pero, Benjamín, estás muy cananeo hoy. Así, ¿no? En fin. Construyó Abraham un altar al Señor, ¿no?, aquí en este lugar, en Siquem, que es uno de los puntos importantes. Volverá a salir Siquem, ese santuario, y se desplaza a Betel, donde plantó su tienda entre Betel y Ai, construyendo un altar al Señor, para luego emprender el viaje hacia el Negev, que es al sur de la tierra prometida. Queda sentada también, no solamente el santuario de Siquem, sino el santuario de Betel, ¿ya?, que es donde él se establece durante ese tiempo y donde construye un altar del Señor. Nos daremos cuenta con el paso de la historia de la salvación que estos lugares van a ser luego emblemáticos, ¿no?, porque son lugares donde normalmente se manifestaron las promesas de Dios al pueblo de Israel. Tanto Siquem como Betel, ¿no?, van a ser, que repito, lugares históricos y de gran importancia dentro de toda la historia de la salvación. Sin embargo, él sigue su viaje y atraviesa las montañas altas que hoy conocemos, que son las montañas altas de Judea, para introducirse otra vez en el desierto, ¿no?, del Negev. Y ya estaríamos, ¿no?, por aquí, en esta zona del Negev. ¿Y va en dirección a dónde? Va en dirección a Egipto, ¿no? ¿Por qué va en dirección a Egipto? Lo que nos dice la palabra de Dios es que el hambre le obligó a desplazarse. ¿Qué quiere decir? Que él seguía siendo en esa tierra como nómada. No era su tierra, entonces iba ahí como todavía buscando, ¿no? O sea, que pasa derecho, para que me entiendan, ¿no? Esta es la tierra que te doy, pero tienes hambre, pues vete a Egipto. Porque allí no hay comida. Se va para Egipto, viene una escena, una historia que vamos a escuchar 3 veces en la palabra de Dios, 2 relacionadas con Abraham, una relacionada con Isaac. Es la misma historia. Voy yo a la tierra donde hay bendiciones, donde hay fecundidad, donde hay tesoro, donde hay riqueza, ¿no? Voy con mi mujer, pero mi mujer es bellísima, es muy bella. Bueno, habían dicho que Abraham tendría 75 y que también su mujer era un poco anciana, ¿no? Pero la historia, ¿no?, de algún modo condiciona que a Abraham le da miedo que vean a esa mujer tan bella, que se lo carguen a él y que se quede, ¿no?, se queden con ella en Egipto. Entonces, Abraham, por ese temor, toma la decisión de decir una mentirijilla, ¿no?, decir que ella es su hermana. Coge a su hermana y entra al territorio de Egipto. El faraón ve a la mujer de Abraham, ¡wow!, ¿no?, qué chica más guapa y tal, ¿no? Entonces claro, llegan a un acuerdo comercial con Abraham, llenan a Abraham, ¿no?, de regalos, de dotes, ¿no?, de riquezas, ¿no?, un poco, ¿no?, le dan una cierta seguridad material. Y en ese momento, ¿no?, cuando el faraón quiere, ¿no?, desposarse con
con la esposa, pues resulta que empieza una plaga de Padre, Señor mío, en Egipto, y que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿No? Entonces entienden que el problema es que Sarai en realidad es la mujer de este hombre. Entonces al final el faraón, oye, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Fíjate, cuando me iba a unir con ella nos ha sobrevenido un montón de ruinas, claro, aquí. Entonces, por favor, coge a tu mujer, coge a tus riquezas y vete de aquí. ¿Oh? O sea, que la circunstancia que está dentro de la consideración, ¿no? Pues de esta pequeña historia, que repito, la vamos a escuchar otras 2 veces, es como si fuera como una especie de instrumento redaccional, vamos a decirlo así. Es como cuando tú ves que una historia se repite 3 veces, es como si, ¿sabes? Como si de algún modo eso ya estuviera presente como en la cultura, ¿no? ¿Me explico? Algo que fácilmente comprensible, ¿no? ¿Por qué una historia se tiene que repetir? Sobre todo en Abraham se repite 2 veces, ¿no? ¿Cómo vas a cometer el mismo error 2 veces, ¿no? Pero curiosamente dentro de todo lo que esto manifiesta es que Dios va delante de él y que a pesar de la mentira, que no está justificada en lo absoluto, eso lo tengo que decir claramente, la mentira no tiene ninguna justificación, o sea, toda mentira es una injusticia porque es una traición a la verdad. Entonces no se admiten esas mentiras como piadosillas, ¿no? Esto hay que aclararlo, ¿no? Aclarando esta circunstancia, aclarándolo claramente, entendemos que toda esta realidad y todo este miedo que se transforma luego en una bendición, al final, cuando viene de regreso, ¿cómo viene? ¿Cómo iba? Pobre, ¿cómo regresa? Rico. O sea, que Dios, en cierto modo y a través de los acontecimientos, se va haciendo presente en la historia y va bendiciendo en medio de acontecimientos que Él tampoco, digamos, en el que Él tampoco se está situando, ¿no? Esa realidad que en un principio Él temía que le iba a causar, ¿no?, la muerte, se convierte en un signo de su bendición, a pesar de que está condicionado, repito, por una mentira, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si me han entendido esto. ¿Se entiende, no? Pero, ¿sí? Es que recuerdo una película sobre la vida de Abraham que al comienzo, cuando Dios le manda que salga de su casa y de su patria y emprenda ese viaje, Él destruye las imágenes de los ídolos del lugar donde vivía. Sí, eso es digamos, para dar a entender que él vivía en un país, o sea, que la religión era politeísta, y en ese momento comienza a revelarse el monoteísmo de único Dios vivo y verdadero. Eso es una idea exegética. ¿Qué quiere decir, no? Que los grandes exégetas y en la consideración de lo que eran las costumbres que estaban presentes en esta región, ¿no?, entendían que en aquel momento los hombres, toda la humanidad, estaba contaminada por el politeísmo y que la revelación del Dios de Abraham va a empezar a purificar la idea del politeísmo y nos va a introducir, ¿no?, como en la idea de un único Dios verdadero que está en la base y en el corazón de todo el Pentateuco, ¿no? O sea, de la Torá israelita, ¿no? Que hay un único Dios, ¿no?, que es lo que está en el Shema, ¿no? Los que en algún momento han escuchado esta frase, ¿no? Shema Israel Adonai Eloheinu, ¿no? O sea, escucha Israel, el Señor Dios es uno. ¿De acuerdo? Entonces, sí está en la base. Por eso normalmente ciertas películas utilizan, digámoslo así, herramientas exegéticas para adornar, ¿no?, acontecimientos históricos, porque claro, si tú cuentas lo que está aquí, ¿me explico? En realidad no tienes que ponerle un poco de dramatismo, tienes que ponerle, no sé, ejemplo, la oración en la película de Mel Gibson, la oración de Cristo en el Getsemaní, por ejemplo, ¿no? La palabra de Dios en ningún momento dice que una serpiente se acercó y que él la pisó, ¿no? Pero eso que pasa en ese momento es una idea teológica profunda que se saca del libro del Génesis y en la cual se quiere también hacer una aclaración dentro de un error que se ha cometido en la interpretación bíblica a lo largo de toda la historia, ¿no? Que eso lo comentamos en Génesis. ¿Recuerdan lo de la mujer pisando la serpiente? Sí. Dice el texto hebreo: una mujer y su descendencia te aplastará la cabeza. Siempre lo entendimos como la mujer que aplasta a la serpiente y por eso casi todas las imágenes de la Inmaculada Concepción son la Virgen pisando la serpiente, ¿no? Pero curiosamente el artículo que acompaña ese te aplastará, ¿no?, es su linaje. Es el linaje. Entonces la descendencia se referiera a su hijo. Entonces en la película de Mel Gibson quieren aclarar esto haciendo que el hijo, o sea Jesús, aplaste la serpiente
en el momento de la tentación al principio de la película en el huerto del Getsemaní. Es un ejemplo de cómo una idea teológica se plantea en una imagen, ¿no? Sí. A la hora de transmitirla, ¿no? Digamos, por ejemplo, a quien está viendo esa realidad. Si veo yo a Abraham ahí lanzando todos los ídolos, en fin, es una forma en la que esta historia precisamente va a estar caracterizada por una purificación del politeísmo, que era lo más probable, y como lo vemos en toda la historia de la salvación, que acontecía en todo este horizonte geográfico. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿dónde íbamos? Toma tu mujer, vete y vete con todas las riquezas, ¿no? Pues muy bien, regreso, ¿no? Ya fue a Egipto y empieza su regreso nuevamente. Abraham vuelve a Betel, ¿no? Subió de Egipto al Negev, siendo rico, con ganado, con plata, con oro, en fin, y llegan a Betel. Evidentemente, cuando en todo este viaje, ¿quiénes van? Pues Abraham, Sarai, Lot y compañía. Llegan a la zona de Betel, que está aquí un poco en la parte alta en la parte más alta de las montañas de Judea. Aquí está Betel. Entonces nos dice la palabra de Dios que surgen disputas entre los pastores entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham por el ejercicio del dominio territorial de donde iban sus ganados, ¿no? Iban a haber broncas, discusiones, peleas, ¿no? Entonces hay que tomar una decisión. Hay una separación entre Lot y Abraham en ese momento. Entonces, para que no hayan discordias entre nosotros, le dice Abraham a Lot: escoge vete a un sitio que yo me iré al otro. Y Abraham le permite a Lot escoger. Entonces Lot se para aquí, ¿no? Estamos aquí en Betel, ¿no? Aquí en esta zona. Lot dice, bueno, esta zona de aquí, esta zona, ¿no? Digamos, es una zona tendiendo a montañosa, árida, muy desértica, y vio Lot la zona del Jordán, una zona muy fértil, muy, en fin, donde estaban asentados evidentemente algunos pueblos, ¿no? Toda esta zona del Mar Muerto, ¿no? Toda esta zona. Entonces dice Lot, yo escojo esta. O sea, escoge la vera, ¿no? Del Jordán, la más fértil de todas, evidentemente, sin saber que precisamente, ¿no? Escoge el lugar donde más pecado existe, ¿no? O sea, ojo, esto tiene una repercusión tremenda, ¿no? En nuestra reflexión bíblica, porque a veces nosotros escogemos por apariencia. A veces nos atraen muchas cosas. ¡Ay, qué! Y no nos damos cuenta que nos estamos metiendo en la boca del lobo, ¿no? Esto pasa como ¿cómo se llaman las que se queman en la luz? Las mariposas. No, ¿cómo se llaman estas? Estas que son... No, luciérnagas no son... Ay, eso tiene un nombre. En fin, son unas maripositas así todas pequeñitas que se sienten atraídas por la luz. ¡Ay, la luz! Quedan fritas, ¿no? Tengan mucho cuidado. Ojo, esta historia es una historia en la que estos detalles hacen ver que Lot escogió por ambición, por codicia. Se fijó en lo que aparentemente más le atraía y sin pretenderlo se metió en la boca del lobo. ¿De acuerdo? Abraham, sencillamente, en este caso todavía, Lot tomó la vega, fue al oriente, ocupando como todo lo que era como un jardín, y Abraham se establece en la región de Canaán. Es encima de todo donde están todos los pueblos estos, ¿no? Con los que no nos llevamos bien, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? O sea, en la vega derecha, ¿no? Sí, en la vega derecha. En la oriental. Estamos aquí, en esta zona. Y Lot ocuparía este territorio. ¿De acuerdo? Entonces, una vez se establecen en Canaán, la palabra de Dios advierte, ojo, los habitantes de Sodoma eran perversos y pecadores empedernidos. Ya de por sí, no se tiene muy claro dónde estaba Sodoma y Gomorra, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cómo que sí? Porque vi un reportaje de unos americanos, es verdad, que han estado estudiando todas las zonas alrededor del Mar Muerto.
Y entonces en la Biblia se supone que está al sur, sin embargo esta gente ha encontrado restos en la Puerta del Ángel, la sitúan en el norte. Yeah. Y le tienen hasta nombre. Es que me lo he traído porque es curioso Yeah. que lo han estado estudiando hasta que me han dado con el kit del tema. Se llamaba Baden-Ra y Numeria, Yeah. la ciudad. Yo lo que digo, Sí, lo que he visto. yo no sé si eso será verdad o mentira o qué, pero la cuestión de las investigaciones científicas, Sí. ¿no? A la hora de poder valorar, ¿no? Arqueológicas, ¿no? Sí, se deben aquí arqueológicas, pero son científicas, evidentemente, ¿no? O sea, se fundamentan en hallazgos. Muy bien, esta es la circunstancia. Claro, sí. Pero son hipótesis. Sí. O sea, en realidad no se pueden presentar nunca, ¿no? Como nosotros normalmente, casi siempre, cuando hacemos exégesis bíblica, barajamos posibilidades, ¿no? Sobre todo en consideración a lo que es, ¿no? Como un poco la historia que se nos plantea en la palabra de Dios, ¿no? Siempre se ha barajado, ¿no? La situación de Zoar, de Sodoma y Gomorra en la región en la región baja del Mar Muerto, ¿no? Siempre se ha considerado así, como todo, ¿no? O sea, el problema de todo este tiempo, del tiempo de Abraham, es que nosotros no tenemos en realidad historias. O sea, como pasa con el diluvio, igual, ¿no? O sea, hay científicos que, digamos, que apuestan que realmente encontraron las tablas del arca, en fin. O sea, no entramos en esa discusión. ¿Entiendes? O sea, nosotros simplemente planteamos, por situación geográfica y teniendo en cuenta que desde la encina de Mambré, ¿no? Que está justo, Hebrón está en el sur, ¿no? De todas las colinas, ¿no? de Judea, ¿no? Que estando Abraham en la encina de Mambré, vio la columna de fuego, ¿no? De la columna de fuego que se alzaba de Sodoma y Gomorra. Entonces, geográficamente puede ser un poco complicado, ¿no? Situar a Sodoma y Gomorra donde sería lo más normal, en la vera del Jordán, que es donde siempre se ha intentado plantear que estuviera Sodoma y Gomorra, aunque no hubieran rasgos de ningún tipo de, digamos, como de erupción volcánica que tiene más fundamento, ¿no? Que es donde los científicos normalmente situaban casi siempre a Sodoma y Gomorra aquí, en esta parte, ¿no? del sur. Yo en realidad no he visto el documental, ¿no? Pero en el fondo, ¿no? Pues más allá... Es que eso lo valoran también. Sí, yo lo sí, digo simplemente... se valoran, sí, y está bien que se valoren hipótesis, ¿no? De esa posibilidad, ¿no? Pero yo, como toda hipótesis al final, incluso la mía, si yo planteo cómo va a haber, ¿no? Cómo va a haber la columna de nube al sur del Mar Muerto, ¿no? Abraham, si la región, si Sodoma y Gomorra están al norte. O sea, pero es que la palabra de Dios no es un libro de historia que me permita a mí poder establecer un criterio unívoco y que yo diga que como exégeta no tengo que estar abierto a todas las interpretaciones que se dan de la realidad. Claro, Yo lo evidentemente, entiendo como un afán del hombre por encontrar una red, de, usando la Biblia, buscar sobre todo para darle los sitios, veracidad a la palabra. Por lo pronto, yo sencillamente he ubicado donde normalmente la exégesis bíblica es actualmente... el pensamiento de investigador, Ya, de investigadores. sí. Ahora, normalmente, repito, la exégesis bíblica normalmente ubica Sodoma y Gomorra en territorio de Edom y de Moab, no en esta zona, en el sur. Normalmente. Ahora, ¿está usted, padre, se tiraría por este barranco de aquí está Sodoma? No. Yo no tengo ni idea. En realidad, históricamente, geográficamente y arqueológicamente, tenemos solamente, digamos, unos ciertos excavaciones concretas que nos permiten ubicar ciertos asentamientos, sí. Hay algunos que sí, pero concretamente, ¿no? De este tiempo de Abraham, o sea, no tenemos ninguna certeza ni ninguna seguridad. Simplemente sí que nos parece importante reconocer que sitios como Siquem y como Betel, que van a tener repercusión bíblica, Sodoma y Gomorra se van a nombrar muchísimo, pero en consideración a su pecado, ¿no? Más que su situación geográfica, porque en tiempo de Jesús Sodoma y Gomorra no existen. O sea, en tiempo de Jesús ya no existen. En tiempo del rey David, Sodoma y Gomorra no existen. Entonces, claro, ellos no podían decir, claro, como en estas, no, porque no tenemos una idea geográfica clara, ¿no? Entonces, yo no me botaría por el barranco, para que me entiendan, ¿no? Lo ubico así, como digamos, como está dentro de lo que llamamos nosotros la exégesis bíblica. Luego vienen las hipótesis arqueológicas o científicas, ¿no? Que intentan dialogar con el exégeta, ¿no? Entonces, entre exégesis y ciencia existe como una especie de diálogo, de comunicación, en la que encontramos a veces cosas positivas y cosas que nos parecen más difíciles, ¿de acuerdo?
Por eso muchas veces desde el planteamiento científico y arqueológico se puede poner en tela de juicio el contenido de ciertas verdades teológicas, ¿no? Es ahí donde tenemos que dejar claro, ¿no?, cuál es el cometido de la exégesis, que es donde estamos nosotros actualmente, ¿no? De la exégesis, qué verdades reveladas se están transmitiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué enseñanza nos está dejando Dios? Y a mí me es mucho más fácil transmitirles, ¿no?, que no hay que hacer lo que hizo Lot, que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de discernir, ¿no?, qué es lo que conviene para nosotros, porque a veces lo que nos atrae. ¿Cuántas veces viene una niña, una jovencita? Ay, padre, ¿no? Ay, tengo un problema, un dilema entre dos chicos. Uno es guapísimo, guapísimo, guapísimo. El otro no es tan guapo, pero es muy buena persona. ¿Qué hago? Yo te digo a ti que si te fijas solo en la apariencia, creo que al guapetón tienes que conocerle un poquito más, ¿ya? Y no dejarte llevar solo por eso, porque luego vas a lamentar que escogiste porque te fuiste y no te diste cuenta realmente con qué persona estabas. Da igual, dice, metemos la pata siempre. Bueno, Dios. Perdona, las tablas fue en el periodo donde dicen que se encontraron. ¿En las tablas? Sí. Las tablas se encontraron en la zona de en la zona norte de la Mesopotamia. Justo. No, pero en la parte del Mar Muerto, al otro lado, ahí hay vamos, yo estuve, entonces. No, es que ella puso el ejemplo del arca, pero el arca y el diluvio están en la parte norte de la Mesopotamia. Ahí en el río cerca del río se encontraron también unas tablas. Se encontraron restos arqueológicos. Sí. De poblaciones que científicos creen que es Sodoma y Gomorra. Eso es lo que se refiere. ¿Vale? Muy bien. Entonces, saliendo de este dilema, no se preocupen que este dilema lo encontramos siempre. O sea, es que la mujer de Lot, cuando se volvió, se convirtió en una... Eso ya está más adelante, porque todavía no hemos llegado a ese acontecimiento. Está más adelante en Génesis. Pero fue mirando a Sodoma, ¿no? Sí, iban huyendo a Zoar. Bueno, entonces, pero ya lo veremos, porque es que hasta ahora estamos en la distribución de la tierra. Abraham está en Betel, hemos dicho, y aquí entre Ai y Betel, en esta zona más o menos, ¿no? Entonces es donde el Señor le dice: levanta la mirada, Abraham, todo lo que tú ves, el territorio de Canaán, todo el territorio que tú ves, te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Vuelve a reafirmar la promesa, ¿no? ¿De acuerdo? Y tu descendencia será incontable como el polvo de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces levantó la tienda y fue a establecerse a Mambré en Hebrón, donde construyó otro altar al Señor. Entonces se dirige desde la zona de Betel y de Ai y va un poco más al sur, ¿no?, a Hebrón, donde está la encina de Mambré. ¿De acuerdo? Ahí es donde vamos a encontrar, ahí a partir de ese momento es como el sitio donde está habitando, ¿no?, Abraham. ¿De acuerdo? Luego vienen unos acontecimiimientos, hay una guerra entre todos los pueblos que estaban. Acuérdense que en este aspecto no es que ellos vieran y todo estuviera desocupado, no. Eso estaba lleno de pueblos. Todo este territorio estaba lleno de pueblos descendientes de las tribus de Sem, de las tribus de Cam, especialmente, ¿no? Las de Jafet sí tomaron más la parte norte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos dice la palabra de Dios que el rey de Sinar, el rey de Elazar, el rey de Elam y el rey de Goín le hicieron guerra al rey de Sodoma, al rey de Gomorra, al rey de Admá, y al rey de Seboín y al rey de Belá. Hubo una guerra ahí, ¿no?, en ese territorio, una guerra entre pueblos, ¿no? Evidentemente, cuando le declaran la guerra a Sodoma y Gomorra, ¿quién se encuentra por ahí? Lot está metido en ese tinglado, ¿de acuerdo? Entonces los reyes se rebelaron contra el rey se llama Kedorlaomer, rey de Elam, ¿no? Se rebelaron contra él, se reunieron en el valle de Sidim, en el mar de la Sal, tenemos en el mar Muerto se estaba desarrollando, ¿no?, esta batalla, y derrotaron, ¿no?, a los reyes, ¿no?, derrotaron a estos reyes sometiendo a los amalecitas y a los amonitas. Los reyes aliados salieron a darle batalla en Sidim, o sea, en la zona del Mar Muerto, y en la huida cayeron muchos en pozos de asfalto y los demás huyeron a la montaña. Se apoderaron de las riquezas de Sodoma y de Gomorra, y también Lot y sus riquezas, ¿no?, digamos, fueron
Lot fue hecho prisionero, ¿no? Sí. Por parte, ¿no?, de esta alianza de pueblos que conquistó Sodoma y Gomorra. Entonces un fugitivo, ¿no?, se desplaza, ¿no?, desde la zona de la batalla hasta Hebrón y le cuenta a Abraham: fíjate tú lo que ha pasado con tu sobrino. A tu sobrino lo han cogido este pueblo, se lo han llevado prisionero con todas sus riquezas. Entonces Abraham, evidentemente es su sangre, ¿no?, entonces toma la decisión de salir, ¿no?, a derrotar, ¿no?, a este rey, hemos dicho, a Kedorlaomer, rey de Elam, y con sus aliados, y sale, ¿no?, al encuentro, ¿no?, de esta gente, ¿no? Reunió a los suyos, 318 hombres de la tribu, de la familia de Abraham, salió a perseguirlos y los persiguió hasta Dan. Y allí cayó por la noche, los derrotó, ¿no?, al norte de Damasco, recuperando sus riquezas igual que a Lot y a sus riquezas. Entonces es de alguna manera salvado, ¿no?, de su error como consecuencia de la intervención de Abraham, ¿vale? O sea que su tío, ¿no?, de algún modo le libra de la esclavitud, ¿no?, y le salva un poco, ¿no?, de esta circunstancia en la que se había metido como consecuencia de su decisión. Finalmente, cuando vienen de derrotar a este rey y sus aliados, salió a su encuentro. Vienen bajando por la vera del Jordán, ¿no?, nuevamente al territorio, ¿no?, donde estaba asentado Lot, y el rey de Sodoma le sale al encuentro en el valle de Sabé. Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ofreció pan y vino y le bendijo: bendito seas por parte del Creador y bendito sea Dios que puso a tus enemigos en tus manos. La bendición de Melquisedec, rey de Salem, por la victoria alcanzada por Abraham, ¿no?, liberando a su sobrino. Victoria que trajo consigo que se ofreciera pan y vino al Señor como signo de la bendición de Dios. Esto suena, ¿no? ¿A qué suena esto? Suena a un pasaje eucarístico tremendo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque también nosotros, ¿no?, entendemos, ¿no? Ustedes han escuchado lo famoso según el rito de Melquisedec. Suena mucho, ¿no? Suena en los Salmos, suena en la carta a los Hebreos, ¿no? Según el rito de Melquisedec. ¿Qué fue lo que pasó? Que Melquisedec, al reconocer la salvación que Dios había obrado, ofreció pan y vino como signo de esa bendición, ¿no?, con la que Dios había de algún modo protegido a la familia de Abraham. ¿De acuerdo? Nosotros, ¿no?, como iglesia, ofrecemos pan y vino para reconocer las bendiciones que Dios ha obrado en nuestra vida. Solo que ese pan y ese vino, luego el Señor en qué lo va a transformar: en su cuerpo y en su sangre, y se van a convertir en alimento para nosotros. Por tanto, el signo del encuentro de Abraham con el rey de Salem, con Melquisedec, va a ser un signo del Antiguo Testamento de lo que es, ¿no?, la realidad de la Eucaristía en el Nuevo. ¿De acuerdo? O sea, ese encuentro, ese pasaje. Y de hecho, en muchas iconografías, ¿no?, por ejemplo, donde se resalta el valor de la Eucaristía, o sea, a veces te lo preguntan: oye, ¿y esto? A veces, ¿no? Hay varios textos eucarísticos, ¿no?, del Antiguo Testamento, y los primeros, ¿no?, que se suelen utilizar, el sacrificio de Abel, por ejemplo, un sacrificio agradable a Dios, porque es el sacrificio del justo, que es símbolo de Jesucristo, eso ya lo vimos. Y otro que los que se suele colocar es el del rey de Salem, de Melquisedec, ofreciendo pan y vino para recibir las bendiciones de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro pasaje interesante, ya estamos al final de Génesis 14. ¿De acuerdo? Muy bien. Viene la constitución de la alianza, Génesis 15. No temas, Abraham, yo soy escudo para ti, grande será tu recompensa. Y le dice a Abraham: Señor, ¿qué me vas a dar? No tengo hijos. Mi heredero será por tanto Eliezer, el de Damasco, que era su siervo. ¿De acuerdo? No me das descendencia y mi criado seguramente es el que me va a heredar. Y le dice Dios: no, Abraham, no desconfíes, no será tu siervo Eleazar, el de Damasco, el que va a recibir las bendiciones, sino será uno de tu descendencia. Lo sacó afuera, le mostró las estrellas y le dijo: así como lo que ves. ¿Puedes contar las estrellas? No, pues así como no puedes contar, así será tu descendencia, como las estrellas del mar, del cielo. Cuéntalo si puedes. No puedes, así será tu descendencia. Y Abraham creyó. Yo soy quien te sacó de Ur de los Caldeos y te traje a esta tierra, la tierra de Canaán.
¿Cómo sabré que voy a poseerla? Entonces, vamos a hacerlo a través de un signo, el signo de la alianza. Entonces, ¿qué pasa? Trae a una ternera, una cabra y un carnero de 3 años, más una tórtola y un pichón, los parte por el medio, prepara, ¿no?, la ofrenda, porque era la forma a través de la cual se sellaban las alianzas, ¿no?, en aquel tiempo. Poco, pero ya sabemos por qué la sangre tenía ese valor, porque eso ya lo explicamos también en estas clases, ¿no? Porque la sangre que contenía, La vida, la vida. lo más sagrado que existía sobre la faz de la tierra era la sangre que contenía la vida de Dios. Por tanto, cuando se partían estos animales, la sangre al final era lo que se le ofrecía a Dios como lo más digno para sellar una alianza entre Dios y la humanidad. Entonces allí se puso el sol, ¿no? Y ahí se muestra a Abraham ahuyentando a los buitres para que no se vengan, ¿no? Para que no se vengan sobre la ofrenda. Y cuando llega la noche, entonces el Señor se manifiesta y le dice el Señor: tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena. Está hablando, ¿no?, de un acontecimiento que va a tener lugar unos cuantos años después, que será la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Estarán 400 años, juzgarán la nación a la que servirán y saldrán con riquezas. Te reunirás con tus padres y serás sepultado anciano. Volverán aquí a la 4ª generación hasta colmar la culpa de los amorreos. Apareció una hoguera humeante y una llama de fuego que pasó por la mitad, ¿no?, de la ofrenda, y a través de eso se establece la alianza, ¿no? O sea, de tal forma que yo, le dice el Señor, te daré en posesión esta tierra, y yo, el Señor, derrotaré a todos los pueblos que se encuentran ahí en ese momento, que eran los siguientes pueblos: los kenitas, los cadmonitas, los hititas, los pereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los girgaseos y los jebuseos. Eran tribus, sí, eran pueblos. En aquel tiempo, por pueblos eran territorios dominados por pueblos, ¿no?, de algún modo, ¿no?, que evidentemente pues era una situación todavía muy arcaica, ¿no?, de lo que serían ya las grandes batallas en el tiempo de la monarquía, ¿no? Pero estaban esos pueblos ahí situados, y el Señor le dice a Abraham: yo, el Señor, voy a librar ese combate contra esos pueblos. Ojo, si de algún modo lo que el Señor quiere, ¿no?, fundamentalmente en nosotros, en nuestra vida, es que nosotros seamos depositarios del cumplimiento de sus promesas, Él también tiene que librar una batalla, porque hay muchos de esos pueblos que representan la esclavitud, que para nosotros, ¿qué es? El pecado. ¿Y quién es el que tiene la garantía de otorgarnos a nosotros la victoria sobre todas esas realidades que están a nuestro alrededor? Intenta pelear tú con tus fuerzas. Si peleas con tus propias fuerzas, ¿con qué te vas a encontrar? Con el fracaso. Solo Dios, Él lo dice claramente a través de la constitución de esta santa alianza, que el Señor evidentemente sella. El fuego es el signo de la ofrenda agradable a Dios, que trae consigo, a partir de ese momento, que entre Abraham y Dios ya hay un pacto y una promesa, que es la que va a alentar, ¿no?, toda la historia a partir de ese momento de Abraham, ¿no?, el cumplimiento de esa promesa, una descendencia y la posesión de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, Padre Francisco, lo que quiere decir, o sea, todos estos pueblos, todas estas tribus, ¿todos eran esclavos del pecado? No. Quiere decir, todos eran pueblos, podríamos decir, eran pueblos idólatras, pueblos donde seguramente se manifestaban injusticias sociales, ¿no?, donde se manifestaba el mal. Entonces, ¿qué representan los pueblos? Representan la realidad del pecado. Y mientras que los descendientes de Abraham, bueno, Abraham y sus descendientes y Lot y todo esto representarían entonces el bien y el cumplimiento. Hombre, Abraham cumplimiento de los mandamientos. representa el depósito del cumplimiento de una promesa. ¿Me explico? O sea, a partir de ese momento, la respuesta de Abraham o la fidelidad a la alianza es lo que determina que se cumpla o no esa promesa. ¿Me explico? O sea, en la alianza la circunstancia es muy concreta. Yo establezco un pacto contigo. Yo, el Señor, estaré contigo, te daré una descendencia y te daré esta tierra. ¿Tú qué tienes que hacer? Pues, Está claro, ¿no? Tú me obedeces y todo esto... pero ¿y por qué no no se sé. intenta? Claro, yo pienso con una mentalidad. Tú piensas mucho. No, mentalidad. ¿Por qué no dialoga con ellos para que los dejen vivir allí? O sea, ¿por qué los matan? A ver, esto también es un antropomorfismo, ¿no?
no que es un antropomorfismo, pero ¿por qué no se presenta la situación como que, bueno, vamos a dialogar y vamos a todos? Te voy a responder como yo creo que sucede en esa circunstancia histórica, ¿no? Que allí normalmente la forma de dialogar Era la guerra. era la guerra. O sea, que allí tú ibas y, oye, vengo a dialogar. Allá, mira, en la circunstancia, esto es gracioso, ¿no? Pero en la circunstancia, ¿no? Cuando uno narra los acontecimientos que tienen que ver, ¿no? Con En su momento, con en su fecha. Cuando uno está leyendo todos esos acontecimientos, uno tiene que posicionarse históricamente, ¿no? En ese tiempo donde normalmente el dominio territorial, el dominio y la conservación de unas determinadas costumbres y culturas dependía intrínsecamente de eso, de la guerra. O sea, entre los pueblos de aquel tiempo no había una especie de vamos a dialogar, no, que va. Esos pueblos eran, vamos, en ese aspecto, arcaicos, ciegos, no dialogaban contigo. En ese aspecto, por eso lo más arcaico es más condicionado por lo que es la realidad del pecado. El pecado tampoco dialoga contigo. En sentido, no me explico. O sea, esto, ¿usted podría, por favor, no tentarme? No. El pecado va por ti. O sea, que tú no puedes ante eso. O sea, la lucha en ese combate, o sea, tú tienes que ser consciente de que tienes que eliminar esa realidad de tu vida, que es el sentido que tiene en la historia del Antiguo Testamento el por qué Dios, ¿no? Le pide a los suyos que eliminen, ¿no? A esos pueblos. Volvemos a lo mismo. El antropomorfismo nos tiene que llevar a purificar la idea de un Dios que se complace en la muerte de sus hijos, para entender que lo que Dios quería era purificar el mal de la faz de la tierra y por tanto no, impedir que la idolatría llegara a Israel, para que en Israel se mantuviera, digámoslo así, la esencia propia del contenido de la promesa. Eso en toda la historia del Antiguo Testamento. Por eso nos parece un poco ilógico que Dios pida la guerra, porque nosotros en ese aspecto no tenemos la mentalidad del autor sagrado, que seguramente en el siglo VI a.C. le parecía lo más normal que entre los pueblos se mataran entre ellos, ¿no? Sobre todo para proteger y conservar tu propia identidad como pueblo. O sea, para ellos eso sería como, o sea, no sé, en ese tiempo ser guerrero era como hoy en día ser, qué sé yo, no, va. Ser político que va, ¿no? Como ser carpintero, como ser, ¿sabes? O sea, ser un guerrero era un oficio normal. O sea, el arte, la guerra era incluso un arte en aquel tiempo, ¿no? O sea, se consideraba casi como una realidad en la que nadie se ponía a pensar en aquel momento si estábamos haciendo las cosas bien. O sea que vamos, podríamos decir que éramos salvajes, ¿no? En aquel momento. Viene Génesis 16, ya pasamos del 15, ¿no? Vamos, Génesis 16, entonces viene Sarai, ¿no? Sarai dice, ay, el cumplimiento me imagino que hablaría con su marido acerca del cumplimiento de las promesas, como no, oye, pues cariño, imagínate que Dios me prometió estas cosas. Entonces Sarai se pone a pensar, ay, ¿cómo arreglamos esto de la descendencia? Porque yo soy estéril, ¿no? Tenemos que buscar una solución a esto, ¿no? Entonces, pues claro, la solución es darle descendencia a mi marido. Le voy a dar a mi criada. Abraham, ¿quieres a mi criada, no? Para que dé descendencia. Abraham, toda la resistencia. Vale. Bueno, porque me lo pides tú, cariño. O si no, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer eso, ¿no? Dentro de lo que es esta realidad, pues evidentemente como suele pasar aquí en la historia de Agar y su hijo Ismael, también hay una enseñanza profunda para nosotros los cristianos, profundísima, y es que normalmente a veces pretendemos ayudar a que se lleve a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida y terminamos fastidiándola, porque nosotros, pretendemos saber, ¿no?, lo que Dios quiere. Y nos adelantamos, y cuando nos adelantamos y no permitimos que Dios sea Dios, pasa lo que pasa. Entonces Sarai quiso adelantarse a eso y quiso darle descendencia para que de esa manera tuvieran la tranquilidad de que realmente se estaba llevando a cabo el cumplimiento de la promesa. Quería una seguridad. ¿Vale? Y Sarai encarna la falta de fe. Eso ha dicho, ¿eh? A Sarai encarna aquí la falta de fe.
Pero es muy humano. Sí, claro. Pero es que sin esto nos vemos nosotros, que somos de la nueva alianza, ¿sabes? Y que tenemos el Espíritu Santo. Esa gente ni tenía el Espíritu Santo. ¿Me explico? O sea que, y nos vemos nosotros ahí pillados, ¿sabes? Pero es una bonita enseñanza. Esta historia es una historia muy bonita, ¿no? Pues, acércate a mi esclava. Cuando Abraham tenía, ¿no?, 10 años de morar en Canaán, o sea, de morar ahí en este territorio, tomó a Agar y esta concibió y miraba, ¿no? Y pues evidentemente, ¿no?, cuando ya Agar, ¿no?, tiene a su crío, ¿no? Y claro, Abraham no de contento con su crío, pues entonces la criada como miraba a su señora. Entonces ya como que la solución, muy sencilla. Me salió el tiro por la culata. O sea, esta solución, madre mía, la esclava empieza a hacerle la vida imposible a su ama. Sarai, ¿no? O sea, después de ver, ¿no?, esa realidad, entonces ella se queja ante su marido, y como se queja, entonces Abraham se lava las manos y haz tú lo que quieras. Entonces, o sea, empieza a maltratarla, Sarai. O sea, se forma un conflicto, ¿no?, en esa realidad. Entonces, ella huye. O sea, Agar huye al desierto. Entonces, cuando huye al desierto, un ángel del Señor la encuentra en una fuente de agua, camino hacia el sur, hacia Egipto, y le dice: ¿de dónde vienes y a dónde vas, Agar? Huyo de mi señora. Le dice: vuelve a ella, humíllate ante ella, porque multiplicaré tu descendencia y no podrá contarse. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, pues el Señor escuchó tu aflicción. Será un agro humano, su mano contra todos y todos contra él. Acampará frente a sus hermanos, ¿no? O sea, habrá una enemistad, ¿no?, una dificultad relacional. Igual que pasaba entre Sem y Cam, entre Ismael, entre la descendencia de Ismael y la de Isaac, Agar llamó al Señor El Roi, porque he visto al que me ve. Y este pozo entre Cades y Bered, que es donde tiene, Cades está muy al sur de Negev, cuando ella iba huyendo hacia Egipto. Entonces, al final, sobre este territorio, le dice a ella: por favor, Agar, venga, devuélvete y humíllate a tu señora, porque yo quiero también bendecir a ese hijo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la bendición a Ismael. Se renueva la alianza. Nuevamente estamos en Génesis 17. Abraham tenía más o menos unos 99 años cuando se renueva la alianza. Cayó rostro en tierra. Esta es la alianza: serás padre de multitud de pueblos. No serás Abraham, que ahí es donde le cambia el nombre, sino Abraham. A partir de ese nombre, el cambio del nombre entraña la dimensión del cumplimiento de la promesa, porque el nombre lo que significa fundamentalmente padre de un pueblo numeroso, ¿de acuerdo? Siendo su esposa aún estéril, y ante la ambivalencia, ¿no?, del nacimiento de Ismael, pues Dios sigue manifestando el cumplimiento de su promesa. Yo seré tu Dios y el de tu descendencia, y te daré esta tierra en la que peregrinas. Canaán será propiedad tuya. Y manda el signo a través del cual Dios quiere que se manifieste el cumplimiento de esa promesa, y es a través del signo de la circuncisión, que aparece aquí, o sea, ya en tiempo de Abraham, como signo de pertenencia al cumplimiento de la promesa al pueblo. Si yo quiero recibir las promesas, ¿qué tengo que hacer? Circuncidarme. Entonces, la circuncisión, ¿no?, implica, ¿no?, el guardar la alianza, ¿no?, de generación en generación. Circuncidaréis a todos vuestros varones, será señal de mi alianza, siempre 8 días después del nacimiento del varón, o aquel que haya sido comprado, ¿no?, como extranjero y que haga parte del pueblo. El varón incircunciso será extirpado del pueblo. Bueno, no hace falta que yo explique lo que es la circuncisión, evidentemente, ¿no? Creo que todos sabemos un poco en qué consiste esa pequeña cirugía, ¿no?, en la que se le quita el prepucio, ¿no?, al pene, al órgano reproductor masculino, y a través de eso, que era un signo visible, se establece realmente el criterio de pertenencia al pueblo. Todo varón tenía que ser circuncidado. Entonces, en ese momento, pues evidentemente Abraham, ¿no?, su hijo Ismael y todos los de su familia se circuncidan, para que de esa manera quede patente a través de ese signo externo el cumplimiento de la promesa. A tu mujer ya no la llamaré. Rarísimo que pidiera eso Dios, porque bueno, eso médicamente tiene una explicación, pero que Dios pida una cosa aquí, Ya. una cosa. Bueno, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que mejor es bautismo. Todos aquí, bendito sea el bautismo.
Era un signo. Como tal, en la palabra de Dios, alejándonos un poco ya, ¿no? Qué broma. En la palabra de Dios, digamos, Pablo, ¿no?, apela, ¿no?, al signo de la circuncisión y habla de la circuncisión del corazón. Ojo, el descubrir, ¿no?, que es un signo a través del cual pues uno entiende, ¿no?, que se está manifestando la posibilidad, ¿no?, de que Dios, ¿no?, se manifieste. No es un signo, evidentemente, que no hay tampoco que darle demasiadas vueltas, ¿no?, a la realidad, porque es una realidad simbólica de pertenencia, ¿no? Un signo elocuente y externo que identificaría a cualquier israelita frente a cualquier otra tribu, ¿no? ¿Me explico? Pero de algún modo en la nueva alianza se va a considerar que también la circuncisión del corazón tiene que ver con el despojar, ¿no?, esa tela, ¿no?, que recubre nuestro corazón y que impide que la vida de Dios se manifieste en nosotros, ¿no? ¿Me explico? Entonces, por eso al final, ¿no?, el sentido, ¿no?, va a adquirir una dimensión mucho más plena en la consideración del bautismo en la nueva alianza. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, viene la circuncisión, ¿de acuerdo? El cambio de nombre de Sarai, y ahora será Sara, porque la va a bendecir y va a dar a luz un hijo. También la bendición sobre Ismael, que crecerá y se multiplicará y que generará un pueblo numeroso, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Una vez se confirma la alianza, viene Génesis 18, otro texto muy importante, que es la teofanía de Mambré. ¿De acuerdo? Estamos aquí en Hebrón, ¿no?, cuando vienen, ¿no?, los famosos hombres que fueron, ¿no?, a Sodoma y Gomorra, enviados en teoría por Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, los hombres se fueron a Sodoma. Bueno, primero de todo, antes de eso, antes de irse, llegan aquí, a la encina de Mambré, donde se encuentra Abraham. Entonces, estaba sentado a la puerta, Abraham, un día muy caluroso, y de repente, ¿no?, en ese momento ve a 3 hombres que están de pie junto a él, muy cerca de él. Corre a su encuentro: si ha hallado gracia delante de vosotros, no pasar de largo, venid, ¿no?, y dejaos atender por vuestro siervo. Entonces él los atiende, les trae agua, les lava para que se laven, para que descansen debajo del árbol, debajo de la encina, les trae pan para reparar sus fuerzas, para luego seguir adelante. Entonces le pidió a Sara hacer la comida y hacer, ¿no?, pues todo, ¿no?, lo dispuesto para acoger a estos 3 seres, ¿no? Entonces, estos 3 seres, que ya hemos dicho que venían enviados por Dios, ¿no?, eran casi como seres divinos, ¿no?, dice la palabra. Hay un momento en el que preguntan por Sara, después de haber comido, después de haber recibido toda ese gesto de ¿qué? De hospitalidad, de acogida y tal. En el corazón de Abraham, ¿no?, evidentemente, si estos 3 seres divinos representan a Dios, se supone que eso nos muestra qué corazón tenía él y qué disposición tenía ante el proyecto de Dios. Disposición, disponibilidad, servicialidad, porque ese es el corazón de Abraham. Ante eso, ese gesto trae consigo la manifestación de la bendición de Dios. ¿Dónde está Sara? Entonces dice, bueno, está en la tienda, y les dicen los seres: cuando volvamos la próxima primavera, ella habrá engendrado un hijo. Sara estaba en la tienda, cotillando la conversación. Estaba cotillando. Entonces, escucha lo que acaban de decir los seres y se parte de risa. Y ella sus adentro, ¿no? Yo, Sara, ¿no?, Con 80 años. con los años que tengo, ya se me fue la regla. O sea, más menopáusica que menopausia. O sea, que estoy seca completamente. Y voy a tener un hijo, y ahora es que no tengo ni deseo, ni ganas, ni nada de estas cosas. Anda ya. Entonces, los 3 seres divinos le dicen: oye, ¿por qué no estás riendo, Sara? ¿No? Sara, ¿por qué te ríes? ¿No? ¿Piensas que esto es imposible para Dios? Pues que en la próxima primavera vendré y habrás tenido un hijo, que quiero que lo sepas. Y Sara dice: ¿yo reírme? Yo, por Dios, encantada de la vida de tener un hijo. ¿Ya? O sea, que en el fondo, Sara, ¿qué evoca? Fíjate que son 2 personajes, Abraham y Sara, que nos están mostrando en la misma escena y en una teofanía profunda, ¿no?, que en muchos autores espirituales se ha visto ahí una figura de la Santísima Trinidad, precisamente por ser 3 seres divinos los que se encuentran con Abraham en Mambré. Se han visto esta iconografía.
sea, es una iconografía preciosa de Oriente, donde está este encuentro, ¿no? Que es como el primer signo trinitario del Antiguo Testamento, junto con el hagamos, ¿te acuerdan? Que cuando vimos el Génesis, hagamos el hombre, en ese hagamos plural, ¿no? Que también algunos habían visto como una imagen de la Trinidad. Pues aquí esta imagen es todavía mucho más profunda, ¿no? Como una imagen de un Dios que parece que es un Dios trino, ¿no? Y todavía no había... No había nada, el más mínimo esbozo de nada. Todavía la idea de Dios se está purificando muchísimo, pero los autores sagrados ven aquí ya un anuncio de lo que es el misterio de la Santísima Trinidad, ¿de acuerdo? Pero fijaos, actitud de Abraham, actitud de Sara, o sea, completamente distinto. Completamente distinto. Abraham, que cree, que se fía, que está dispuesto, que está... Y Sara, que se ríe, que se burla, que no cree, que le parece que es una tontería y que encima lo niega. ¿Me explico? Yo, jamás. Si yo creo en el Señor. ¿Vale? Muy bien. Siguen el recorrido, ya han pasado por Mamre, ahora van en dirección ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra. Todavía nuestro querido Lot, ¿no? Se encuentra por allí. Entonces, estos seres divinos, ¿no? Van camino hacia allá, hacia Sodoma, ¿de acuerdo? El problema es que Abraham sabía para dónde iban. Abraham era plenamente consciente que cuando fueran allá se iban a encontrar con un desmadre de Padre, Señor mío. ¿Ustedes han escuchado la palabra sodomía? ¿Asociada a qué? Fiestas salvajes, ¿Ah? Inicialmente en la palabra de Dios se refiere a relaciones homosexuales, que luego se aplicaron en el sentido amplio del lenguaje a toda aberración sexual, ¿vale? Entonces, cuando los seres divinos van a Sodoma y Gomorra, Abraham parece que intuye que se van a encontrar con este desmadre y le dice a los seres divinos que van allí porque parece que van a ver que le han contado a estos seres que allí ahí se practica toda injusticia y que todo el mundo está hecho un desmadre, que ellos lo van a verificar y que van a hacer justicia. Entonces Abraham dice, hombre, está allí mi sobrino. Ya está mi sobrino, ¿no? Entonces dice, hombre, yo evidentemente, ¿no? Pues no voy a meteros en vuestros asuntos y vosotros sois los que sabéis y confío en vuestra justicia, pero si al caso, ¿no? Dentro de todos esos encontraran al menos 50 hombres buenos y justos, ¿tendrían misericordia y compasión? Hombre, claro, 50 tendrían. Bueno, supongamos que no hay 50, sino 45. ¿Tendrían misericordia? Hombre, claro, tendría misericordia. Bueno, suponiendo que no hayan 45, sino 40. ¿Tendrían misericordia? Abraham ahí va, ¿no? Poco a poco, hasta que llegan al número de 10. Y si hubiera solo 10 justos, ¿tendrían misericordia de todos esos pueblos? Mira, Abraham, si encuentro 10, seguro que tendría misericordia. Ya Abraham no insiste más. Habían prometido que si encontraban al menos 10, fíjate, al menos 10 de un pueblo que parece un pueblo bastante numeroso, el Señor tendría misericordia y compasión de eso. Ejercicio de intercesión y de misericordia de parte de Abraham respecto a Dios. ¿Me explico? O sea, se pone delante del pueblo, Señor, si encuentras un justo, ¿tendrías misericordia de tu pueblo? ¿Quién se pone delante, ¿no? de nuestros pecados, de nuestras debilidades y fragilidades? Para que entre comillas, para que la justicia de Dios no sobrevenga sobre nosotros a modo de castigo. Jesús. O sea, en ese aspecto, Él intercede por nosotros. Y el justo, ¿no? El justo, o sea, el ofrecimiento del justo se va a convertir para los que somos injustos en motivo de salvación y de misericordia. ¿Cuánto bien no hace la intercesión? ¿Cuánto bien no hace nuestra justicia? Por los méritos de un justo, Dios salva a la humanidad. ¿Me explico? Ahí vemos claramente en esta realidad, ¿no? de Abraham un gesto que a mí me parece extraordinario. Un gesto que me lleva a comprender, ¿no? hasta dónde llega la intercesión del corazón de los hijos de Dios por la necesidad de los que se encuentran en pecado, ¿no? ¿Me explico? Y sobre todo de lo que va a hacer Jesús en la plenitud de los tiempos. Bueno, llegaron finalmente a Sodoma. Y estaba Lot, los pilla a la entrada de Sodoma,
vengan para... Y se lo lleva para su casa rapidísimo. Lot, evidentemente, ahí, ¿no? Como que encarna, ¿no? Un poco, ¿no? La dimensión de lo poco justo que podemos encontrar en aquel momento, ¿no? Salvaguarda a los seres divinos en su casa. Y llegan todos los de Sodoma. Hemos visto aquí a los, ¿no? A unos que han llegado aquí. Queremos conocerles. Pero la palabra de Dios, el conocimiento, en realidad es expresión de deseo. Querían tener relaciones con ellos. Hasta el punto, ¿no? Que en ese momento Lot, en un gesto también, ¿no? De justicia, de no permitir que se cometa ese agravio frente a estas personas, toma la decisión: mira, coged a mis hijas y haced con mis hijas lo que queráis. Pero a ellos, por favor, no hacedles nada. Fíjate hasta dónde llega, ¿no? La justicia, ¿no? De Lot, que dice que por favor, eso, ¿no? Mira, ya tenéis a mis hijas, hacer con ellas lo que... Pues no. Queremos, y entonces intentaron a la fuerza entrar. Dice que en ese momento un resplandor los cubrió y que ellos se abrieron paso, cogieron estos seres divinos a Lot y a sus hijas. Vámonos de aquí, porque ya sabemos que aquí esto hay que purificarlo. Entonces no os podéis quedar aquí. ¿Ya? Tenéis que iros ya, porque vamos a hacer, ¿no? Vamos a aplicar la justicia, ¿no? A este pueblo. Viene la huida de Lot, ¿no? Las hijas, los hombres de sus hijas, que vamos, que no, al final tuvieron que irse las hijas solas con Lot, con su mujer. Salen, ¿no? De la mano, los ángeles les apremiaron porque ya venía, ¿no? Como el castigo, ¿no? Y ahí es cuando Lot dice: por favor, pero permite que nos podamos refugiar en algún sitio donde no nos caiga esto. Entonces, ¿qué sitio escogen? Zoar. Salen de Sodoma y Gomorra, se establecen en Zoar, ¿no? Y ese mismo día viene la destrucción de Sodoma, ya en el capítulo 19 del libro del Génesis, ¿no? Llovió azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, destruyó la ciudad, la vega, sus habitantes, las plantas, todo, ¿no? Lo purificó el fuego. La mujer, dice la palabra de Dios, que la mujer de Lot miró atrás y se quedó hecha una estatua de sal, ¿no? ¿Sabes? Y Abraham se levantó, miró hacia Sodoma y Gomorra, vio la humareda, como uno, ¿no? Se acordó de Abraham, y digamos, dice la palabra de Dios que Dios se acordó, ¿no? Del mensaje de intercesión que había hecho Abraham, y que gracias a esa intercesión hacia los seres divinos, Dios consiguió la salvación de Lot y de sus hijas. Su esposa finalmente no se salvaría. En ese mirar atrás y quedar convertida en una pila de sal, pues es porque había una tradición muy fuerte, ¿no? Que había una especie de montaña de sal que decían: esa fue la mujer de Lot que miró hacia atrás y se quedó convertida en una pila de sal. Hombre, más allá del acontecimiento histórico, que no sabemos si en realidad, si como todo esto al final es una circunstancia donde no tenemos una base histórica, ¿no? Pero creemos firmemente al final que ese mirar atrás trae consigo sencillamente un problema. Cuando tú miras hacia atrás, ¿qué pasa? Te la mezcla. No, te estancas al final, ¿no? O sea, por eso el Señor dice en la palabra: quien me dice que sí me sigue y pone su mano en el arado, no es digno de mí. O sea, tienes que dejar todo. En ese aspecto uno podría decir: podemos quedarnos mirando hacia atrás, ¿no? Como quien dice, atados a de lo que nos hemos liberado. ¿Podemos liberarnos del pecado quedando atados a él? No sé si me entienden, ¿no? La purificación que Dios obra en Sodoma y Gomorra tiene el mismo sentido del diluvio. Esta vez es el fuego, ¿no? Que purifica, y que en ese aspecto purifica la maldad, ¿no? De estos pueblos, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Purifica su idolatría y su injusticia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que entendemos con la actitud de la mujer de Lot? En ese mirar atrás, ¿qué significa? Que deseaba. Que no quería renunciar. Que no quería salir, que no quería renunciar, que se quería quedar ahí. Mi pregunta, ¿no? De cara a los que somos cristianos, ¿podemos negociar en ese aspecto con el pecado? ¿Me explico? Mira, yo voy a ser cristiano comprometido, pero de vez en cuando me voy a fumar un porrito. Ahí estás, ¿no? Condicionado, te estás sacando de tu corazón, aunque sea una realidad pequeña que condicione, ¿no? Tu estado de gracia. Al final esa realidad lo que va a hacer fundamentalmente es que va a empezar a corroer y al final te va a destruir. Con el pecado no se negocia, no se mira atrás, porque lo contrario nos pasa lo que le pasó a la mujer de Lot, ¿no? Al final sucumbimos, ¿no? Ante nuestro deseo, ¿no? De intentar hacernos con una cosa u otra. El Señor dice siempre: o conmigo
o contra mí. O seguimos los pasos del Señor o nos quedamos atados, ¿no? Y condicionados por la realidad de la debilidad y la fragilidad del pecado. ¿Me han entendido eso? Que es muy importante, que es lo que la mujer de Lot evoca aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Lot salió de Zoar por miedo y habitaba en una cueva. O sea, se fue a una cueva con sus hijas, porque claro, después de ver todo, en fin. Y allí en esa cueva, ¿no? Pues sucede un acontecimiento tremendo, y es que, claro, Lot salió con sus hijas y sus hijas no tenían descendencia, porque claro, sus maridos ¿dónde quedaron? En Sodoma, sus hombres. Entonces al final dijeron, ¿y qué hacemos? Nos vamos a quedar aquí, ¿no? Y entonces deciden emborrachar a su padre, y las dos, ¿no? Toman la decisión de acostarse con su padre, y a la primera hija le nace un hijo al que llaman Moab, y a la segunda le nace un hijo que llaman Amón, ¿no? Que son, digámoslo así, Moab y Amón. Yo los tengo aquí referidos porque van a estar en el origen de unos pueblos, ¿no? De unos pueblos con los que también va a haber dificultad dentro de lo que es, ¿no? El asentamiento del pueblo de Israel en la tierra prometida. ¿De acuerdo? Eso de salir porque hay mucha de rápido y de pronto las hijas van también cometen. Es que, Ana, no salimos de una y nos metemos en otra. ¿Ya? Muy bien. Finalmente nos dice la palabra de Dios que Abraham y Sara se trasladaron al Negev nuevamente, al sur, y allí se fueron a Gerar y se encontraron con el rey Abimelech. Y adivinen qué pasó. Tuvo miedo porque el rey y tal, entonces lo mismo. Entonces toma la decisión de acercarse al rey y decir que es su hermana para evitar que en algún momento, por miedo que le quitaran la vida. Entonces el rey, ¿no? Quiere, ¿no? Pues le da un montón de posesiones, de riquezas y tal, y quiere pues consumar su unión con Sara. Y eventualmente, pero en este momento, ¿cuánto? Si Sara lo tenía, otra vez la belleza, ¿no? Hombre, que se puede ser guapo a los 80 y tantos, ¿eh? Guapo, ¿no? En fin. Entonces, pues dice la palabra de Dios, ¿no? En un sueño, Dios le advierte a este rey, a Abimelech, que esa no es hermana, sino esposa, ¿no? de Abraham. Entonces él le dice, oye, pero ¿por qué has hecho esto? Fíjate tú, hubiera traído el castigo de Dios a mi pueblo, a mí mismo y tal, ¿no? Además, todas las mujeres se les cerró el vientre como consecuencia de esto, ¿no? O sea, no podían tener hijos. Entonces al final le dice, mira, coge los bienes, coge las riquezas, coge a tu esposa y salte de aquí. Y eso es lo que pasa. Entonces el Señor se lleva un montón, ¿no? Le da a tu hermano 1000 monedas de plata para que te pueda resarcir ante los ojos de Dios. Abraham oró a Dios y curó a Abimelech, a su esposa y a sus esclavas. O sea, que se volvieron a abrir sus vientres y se regresa nuevamente, ¿no? Abraham a la tierra de la promesa. Aquí ya culmina el ciclo de solo Abraham, y a partir, ¿no? Del capítulo 21 del libro del Génesis, que ya lo dejaremos para la próxima clase dentro de una semana, viene la historia de Isaac, al menos al principio unida a la de Abraham. ¿De acuerdo? Entonces llegamos hasta Génesis 20 hoy. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que esta historia bíblica, ¿no? Toda esta parte de historia bíblica es una historia un poco llena de acontecimientos y de cosas que donde normalmente uno dice, pero madre mía, ¿no? O sea, ¿por qué nos tenemos que meter en tantos tinglados? Pero en el fondo, todos estos acontecimientos que van sucediendo y en los que se va manifestando la voluntad de Dios, lo que quiere dejar claro algo es muy importante, que al final el cumplimiento de las promesas de Dios se manifiesta no por nuestro acierto, no por nuestra capacidad, ¿no?, de entender lo que Dios quiere, sino a través de ¿qué? De la confianza y el abandono en Dios, que es lo propio de toda la historia de Abraham. ¿De acuerdo? Sí. Entonces yo he intentado sacar simplemente los elementos que me parecían así más significativos para nuestra vida cristiana, y sobre todo porque aquí encontramos ejemplos cuando una persona esté así, ¿no? En plan de voy a obrar por lo primero que me sale. ¡Ay, no te pase lo que le pasó a Sara!
¿Y qué le pasó a Sara? Pues resulta que en el libro de Génesis se cuenta como... A ver, es una historia preciosa, ¿no? Para contarle, ¿no? Como una persona se le puede ayudar para que no haga algo acelerado y precipitadamente, ¿no? Sino que sepa esperar en Dios, que se manifieste su voluntad. ¿De acuerdo? Hay historias preciosas, aquí. Y dentro de esas historias quiero resaltar fundamentalmente, ¿no? Evidentemente, ¿no? La intercesión, ¿no? De Abraham para conocer el divino después de la teofanía de Mamre, ¿saben? Es muy importante, junto con la reafirmación, ¿no? Evidentemente el cumplimiento de Dios, de sus promesas. Repito, ¿cuáles son las dos promesas? La tierra prometida y la Que eso salen de examen seguro. Bueno, entonces, ¿de acuerdo? Pues hacemos una de María y terminamos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.